Esto es El Espejo de Vivian y Francesca, un podcast donde se habla, se escucha y se sueña fotografía. Nuevo episodio del Espejo de Vivian y Francesca con Inma Barrio. Con Leire Chazarra. Y hoy arrancamos nueva temporada, la cuarta temporada ya. Y me encanta hacerlo así, diciendo esto, arrancamos nueva temporada, porque es algo muy futbolístico que tiene mucho que ver con nuestro invitado Ernesto Valverde. Bienvenido al Espejo de Vivian y Francesca. Hola, Ernesto. Hola, ¿qué tal? Igual a muchos o a muchas les sorprenderá verle aquí a Ernesto Valverde y dirá, bueno, ¿qué hace aquí un entrenador de fútbol en un podcast de fotografía? Pues es que para el que no lo sepa, aunque ya hay bastante gente que lo sabe, Ernesto Valverde tiene también su faceta de fotógrafo. Y no solo eso, sino que encima ha sacado también 2 libros de fotografía, que ya a uno tener un libro de fotografía ya como que le da otro estatus, ¿no? Estoy enseñando para ir abriendo boca, ¿eh? A los que nos ven en YouTube. Y frontera. Exacto, que yo siempre digo entretiempo, pero no, es medio tiempo y frontera. Ernesto empieza haciendo fotografía siendo adolescente en casa con una camarita, ¿no? que había en tu casa, y luego ya es una historia muy curiosa porque siendo ya jugador profesional de fútbol, estando en el Español en Barcelona, es cuando empiezas tus estudios en el IFC, que es el Instituto de Estudis Fotogràfics de Cataluña, lo he dicho a la primera, he estado ensayando antes. Bien. De Cataluña. Y compaginas un poco, que a mí me llama mucho la atención esto de ser jugador profesional. También es verdad que eran otros tiempos, con hacer pues esos estudios de fotografía y de salir también por la calle haciendo fotos. Y ya estos fotolibros llegan no cuando eres jugador, sino ya cuando estás en tu etapa de entrenador de fútbol. Creo 2013 creo que justo has vuelto de Grecia, estoy hablando de memoria, has vuelto de Grecia, has estado en Valencia y estás a punto de iniciar la segunda temporada en el banquillo del Athletic. Dime que sí, Ernesto, dime que sí. Un poco antes. El primero un poco antes. Bueno, pero no he andado muy desencaminada, ¿no? Y te has acercado. A mí no me pidas apoyo, que yo de fútbol... No, pues es que no puedo meter la pata porque yo también tengo otro yo, que es ser periodista de deportes, y entonces, joder, como meta la pata en eso ya, vamos. Y digo que me llama la atención porque tú sacas el primer fotolibro en 2013, cuando ya eras entrenador, y demuestras de alguna manera que hay vida más allá del fútbol, y no solo del fútbol, sino del fútbol de élite, Ernesto, ¿no? Bueno, siempre hay vida más allá. Lo que pasa es que parece que el día a día nos come a todos, y también un poco la trascendencia que parece que le damos todo a esto del fútbol. Pero bueno, realmente yo, es lo que has dicho, cuando era jugador, nunca pensé que después iba a ser entrenador. Yo pensaba que iba a ser fotógrafo, ¿no? Estudié para eso. Poco dinero hubieras ganado, creo yo. No lo sé, supongo que no. Supongo que sí, que tienes razón, ¿no? Pero bueno, era lo que me gustaba, y realmente, mira, yo aproveché el fútbol de cuando fui a jugar al Español, a Barcelona, a estudiar en el Instituto de Estudios Fotográficos. Más que nada porque en aquella época, en los años 80, no había tantas escuelas de fotografía como hay ahora, no había esas posibilidades de estudiar, yo qué sé, pues lo que, vamos, ahora estudias lo que quieras en cualquier sitio, entonces no era así. Y bueno, para mí se me abrió un mundo, ¿no? Más que nada porque yo iba a jugar a Primera División a Barcelona, y al mismo tiempo, pues bueno, el poder estudiar allí, el compaginarlo, pues me lo tomé un poco también con tiempo, y me cuadró, ¿no? Porque los 4 años que estuve de jugador en Barcelona, estuve 2 en el Español, 2 en el Barça, me dio tiempo a terminar el curso. Y bueno, y luego después fue avanzando toda la historia, y luego, en vez de dedicarme a la fotografía, pues seguí. Me dediqué a entrenar, y realmente hasta hoy. Pero luego he dado muchas vueltas en cuanto a la fotografía, porque al final es verdad que ha habido momentos en los que he hecho muchas cosas, otros mucho tiempo en el que no he hecho apenas fotos. Siempre ha estado ahí la fotografía para mí, pero ha habido momentos en los que he estado más activo, sobre todo coincidiendo con parones en cuanto a momentos en los que no estaba entrenando, o que estaba más parado, que tenía más tiempo libre.
y otros momentos en los que, bueno, en los que evidentemente ahora mismo, después de cuando se has metido dentro de la dinámica del día a día de los partidos, es muy complicado. Nosotras tenemos una anécdota que la estábamos recordando antes, que un día que, bueno, hablaremos más adelante del CFC de Bilbao, que es parte culpable, Ernesto, de que esta señorita y yo estemos aquí en el podcast, pero lo vamos a dejar ahí de aperitivo para que sigáis enganchados, para que veáis qué interesante es nuestro chingurri. Que para mí es el de las carpetas de mis compañeras de maristas del colegio, o sea, para mí esa es mi relación con el Atlético, o sea, y luego, fíjate, en el CFC me reencontré con una de esas que era carpetera de los del Atleti de la época vuestra. O sea, fue como, no me puedo creer que me reencuentre con esta mujer a través de la fotografía, que ella fue por ciencias, yo por letras. Sí. Digo, tiene que estar esta mujer hiperventilando sabiendo que Ernesto es parte responsable de esta maravilla de escuela. ¿No? Eso que lleven tu foto en una carpeta, eso a mí no me ha pasado muchas veces. Pues mira, pues yo doy fe porque, bueno, es que eran además, bueno, y con Cuco Ciganda y todo esto, y que había parte de Cuco, o sea, y para mí eran, y venían con las camisetas del Atlético. Estamos hablando hace 20 y pico años, que hoy en día, por suerte, esto está ya como más normalizado, pero en aquella época eran 4 forofas del Atlético y les daban por todos los lados en el colegio. O sea, imagínate edad adolescente, pero bueno, esta es mi máxima relación con el fútbol y mi sobrino, que es súper friki. Vale. Esto venía a que Leire y yo una vez, después de una charla que hubo en la escuela, nos fuimos con Ernesto a tomar algo a un hotel, ¿no? Bueno, a un bar que había ahí al lado y tal. Y damos fe de que Ernesto siempre va con la cámara independientemente de que sí o no se hagan fotos, ¿no? Y íbamos andando de camino, y antes lo comentábamos, comenta tú. Sí, porque yo me acuerdo que yo iba andando detrás tuyo, Ernesto, y tú ibas por delante y de repente te paraste, sacaste la cámara del bolsillo y te pusiste así a enfocar en el suelo, a hacer una foto. Y yo estaba pensando, pero ¿a qué le está haciendo una foto Ernesto ahora? Y cuando ya sacaste la foto, yo pasé por ahí, miré, y eran unas gominolas así de diferentes colores que estaban, bueno, tú fotografías en blanco y negro, pero bueno, las gominolas eran en colores y estaban ahí tiradas en el suelo como en un montoncito. Sí. Y digo, mira, Ernesto, que le ha llamado la atención unas gominolas. Es verdad que tú fotografías bastantes cosas en el suelo, ¿no? Sí. Cosas que están ahí. Cosas encontradas que te llaman la atención y ya está, que luego no quiere decir que las uses, pero lo haces. Cosas raras, sí. Mira, el paraguas, esto es un clásico en Bilbao, ¿eh? Paraguas roto, bueno, que lo mismo es en Grecia o yo qué sé, ¿no? Pero siempre cositas que están ahí en... Eso está hecho en Bilbao, sí. Es en Bilbao. Tiene que ser Bilbao. Bueno, sí. Cosas que están ahí, ¿no? En ese límite, en esa frontera, que es también el libro, ¿no? Esas cositas que están en un punto ahí de... Sí, no sé. La verdad es que a mí me pasó... yo creo que hubo un momento en el que a mí se me empezaron a aclarar un poco las cosas con respecto a la foto. Porque, por ejemplo, bueno, de cuando estuve estudiando, pues siempre vas haciendo trabajos además en aquella época que era todo analógico, estudiábamos el sistema de zonas, reportajes, tal. Pero siempre, hombre, cada uno siempre va tirando por el camino que le gusta y tal. Y entonces yo siempre veía que, joder, que mis fotos, las fotos que yo hacía, decía, joder, es que me gustaba hacerlas, pero decía, pero ¿esto para qué sirve realmente? Digo, vamos a ver, o sea, siempre necesitas como que alguien te vaya orientando, ¿no? Yo recuerdo además que teníamos un profesor ahí en el instituto, que era Eduardo Olivella, que al final siempre te va dando una idea de por dónde puedes ir tirando y te va dando referencias, que es muy importante tener referencias para eso. Eso también me pasó después, con el tiempo, porque ya empecé a entrenar, en fin, y más cuestiones personales, tal, que van a la familia, va avanzando, tal. Hombre, 3 hijos es lo que tiene. 3 hijos es lo que tiene, exactamente. Entonces, hay un momento en el que también intento volver a hacer, o sea, vuelvo a hacer fotos, sigo con la misma onda, pero al final dices, bueno, pero esto... Y yo no he tenido nunca quizá una... ¿cómo decirlo? Después de estudiar, después no he seguido haciendo talleres o he estado intercambiando con más fotógrafos ideas o cuestiones que, bueno, te van enriqueciendo y vas viendo un camino, más que nada pues porque mi vida ha ido basada en el fútbol. Entonces recuerdo que una vez, estando en Atenas, le dije a Ricky, que le conocía a Ricky Dávila, dije, Ricky,
como no puedo hacer ningún taller con nadie, nunca tal, oye, te invito a que vengas a Atenas, dame un taller. Y que el taller venga a mí. Exactamente. Al final, si tú no puedes ir a la montaña, tú no vas a la montaña, tienes que hacer lo que sea para hacerlo. Entonces, y aquello, recuerdo que ese taller adecuado a mí, eso me vino muy bien, porque me fue abriendo un poco el camino, me fue dando referencias, situaciones, entonces a partir de ahí siempre hace algo en la cabeza y ves que todo eso que estás haciendo, pues que casi todo era para tirar, pero siempre hay luego un camino con el que puedes tirar. Y a raíz de aquello fue cuando empecé a hacer el libro el de Frontera. Medio tiempo. Medio tiempo, es verdad. Sí, porque ese fue en el 2012 por ahí, sí. Estaba yo entrenando en el Olympiacos en Atenas. Hay muchas fotos de aquella época. Y luego, eso es. Exactamente. Y luego más adelante, pues siempre vas con esa idea amasándola, dándole vueltas a todo ello. Entonces, bueno, ya también cuando estuve parado después del Barcelona, también hice el otro libro que además tenía ganas de hacer otra cosa diferente. Sí. Es un libraco, que esto hay que decir, es autopublicado, el libro de Frontera. Lo que pasa es que Fracaso ayuda con Gure Paco Gómez para ayudar con el tema de la distribución. A mí me parece un libraco. O sea, he convivido con una fotografía que al revisar ahora otra vez todo, ¿no? Pues si nosotros teníamos una foto, bueno, no es de es del de Medio Tiempo. Hay una foto de tu hija en la piscina. Sí, de mi hija, está por el final. Sí, pero este es el de Medio Tiempo. Yo he convivido con esta foto cuando trabajaba ahí en la escuela. Era enorme. Era enorme, toda la cara de panel. Y lo que llamaba la atención esta foto, la gente cuando venía, ¿no? Dice, oye, ¿esa foto qué es? ¿La hija de Ricky? No sé qué. Y digo, no, de Ernesto Valverde. Pero Ernesto Valverde no es el del fútbol. Digo, pero sí, Ernesto. Bueno, hemos visto ya en lo que ha enseñado Inma un poquito el tipo de fotografía que tú haces, que es un blanco y negro muy contrastado, como diría yo, bueno, yo y muchos, muy japonés, porque tú tienes unas referencias muy concretas. Tu gran referente es Daido Moriyama y Moriyama, cuando te entra por los ojos se te queda, Ernesto, como muy dentro, ese estilo Moriyama. También incluso a la hora de publicar las fotos o de editar los libros, el ponerlas a sangre también, eso es muy moriyamesco, si existe esa palabra, y si no, se de inventar. Aceptamos. Siempre sigues, aparte, a pesar de haber dejado el analógico y estar fotografiando en digital, sigues muy apegado al blanco y negro. Tú no sueles hacer color, ¿no? Sí, bueno, hago blanco y negro porque realmente es donde más cómodo me encuentro. Y también porque, bueno, cuando empecé a estudiar, siempre lo hice todo en blanco y negro y siempre estaba pensando, tenía que haber empezado el color en algún momento, tal. Sí. Y siempre digo, voy a empezar a hacer algo en color. Me dura 2 fotos y... Ya. Sí. Yo te entiendo. No, yo también. Sí, pero bueno, lo que dices es verdad. La referencia esa de Moriyama está clara. También de Anders Petersen, que es una parecida. Sí, quizá ellos todavía lo contrastan más, quizá las mías no son tan contrastadas, pero un poco, bueno, vas buscando el camino ese y siempre tienes referencias de fotógrafos de ese tipo. Y luego tienes una envidia cuando ves esos que hacen en color como Eggleston y todo eso. Sí. Es que menudo color, Ernesto, no es cualquier color. Y a mí también me pasa, yo no soy fotógrafa, pero yo las 4 fotos que hago, las hago siempre en blanco y negro, porque yo me di cuenta, yo empecé fotografiando en color. A mí el color me distrae mucho. Empiezo a pensar mucho en si quedan bien los colores, no sé qué. Entonces al final me pierdo en todo eso, y entonces a mí el color al final para hacer fotos yo me molesta. Las que están muy bien hechas y la gente que controla el color me encantan y se hacen cosas maravillosas, pero yo no soy fotógrafa en color, porque a mí, no sé, el cerebro lo que se me hace pitch y no... Hombre, que al final el blanco y negro es lo que decimos, ¿no? Es como más misterioso, ves Somos blanco y negro team, total. Eso, vamos a hacer camisetas.
Con Moriyama a mí me pasó, bueno, igual la sabéis la historia esta de Moriyama. Quiero que la cuentes. Pero cuenta. Quiero que la cuentes porque es muy Somos buena. chicas documentadas, pero cuenta. Sí, lo voy a decir, lo dejamos más adelante, me da igual. Vamos a hacer como que no sabemos. Dale, ¿qué te pasó con Moriyama? Pues sí que bueno, la cuento. Cuenta. Es que mi tercer año, la tercera temporada que empecé en el Barcelona, bueno, una temporada recuerdo que con tiempo me dijeron en el club, oye, mira, la pretemporada que viene la queremos hacer en Japón. Y entonces nos tienes que decir ya más o menos qué es lo que quieres para por allí, pues para donde el equipo donde puede entrenar, tal. Y, bueno, ese tipo de cosas que te las dicen con mucho tiempo, pero luego al final es luego hacen lo que quieren. Más lejos de hacer una pretemporada siempre es hacer lo que puedes y ya está. Y el caso es que les dije, mira, pues el equipo mejor está en un sitio, tal, depende de los partidos que juguemos, cuántos partidos van a ser, pum, tal. Y les dije también, al final ya, cuando termine todo, y que sepáis que si vamos a Tokio, quiero que me digáis dónde está la Fundación Moriyama, porque tengo que ir allí. Porque yo ya había estado por allá, en un viaje personal que hice, y dije, joder, y no la logré encontrar. Pero encontré una galería que era todo foto específica de Moriyama. El caso es que me dijo, no, bien, no te preocupes. Entonces, no te preocupes, llegó el día que fuimos a ir a Japón a hacer la pretemporada y no se les había olvidado. Me dijeron, no te preocupes que tenemos la visita esa a la Fundación Moriyama. Digo, vale, muy bien. Pues buscaron un momento en el que no teníamos entrenamiento ni teníamos partido ni nada. Y me llevaron allí, que resulta que era la galería donde yo había estado antes. Pero la sorpresa era que Moriyama estaba allí porque él quería conocer al entrenador. Entonces, y cuando llegué allí me lo encontré. Madre mía. Me encontré allí, claro. Y entonces es como... Y es esas de las cosas que... Sí. Para las que vale, yo siempre digo, para las que vale el fútbol. Es que te iba a decir, mira, qué casualidad que el fútbol te llevara a Moriyama. Que el fotógrafo que tú más admiras vaya a verte a ti simplemente porque eres el entrenador de un equipo. Eso es porque Moriyama no sabía que tú eras fotógrafo. O sea, Moriyama iba a verte porque tú eras entrenador del Barça, ¿no? Exactamente. Y le llevé un libro. Pero le dijiste, yo hago fotos. De ahí no. Claro, hombre, le llevé el libro de medio tiempo, tal. Y estuve ahí un rato con él. Sí. Bueno, y luego te da y ves lo que es un fotógrafo de este tipo. O sea, tiene 80, en ese momento tenía 80, 82 años, iba allí con las cámaras, con la cámara pequeña que lleva siempre, metida por allá, dispuesto a hacer fotos a cualquier cosa. Es que Moriyama es compulsivo entre los compulsivos. Yo le preguntaba, pero bueno, ¿cómo te manejas por aquí y tal? Y dice, no, me gusta salir no me gusta salir de Tokio, ni ir por ahí demasiado. Para mí Tokio ya está bien. Qué gracia. Sí, además es cuando, yo creo que cuando vas con gente así, salvando las distancias, ¿no? Me pasa, yo hablo muchas veces de Isabel Lazcárate, ¿no? Sí. Que tiene una vitalidad cada vez que la ves, ya sea inaugurando una exposición suya, que ella, están hablando de lo suyo y ella está haciendo fotos a la gente que ha venido, está saludando a todo el mundo, pero siempre con esa vitalidad y con esa, y es que se ven los ojos y en la predisposición del cuerpo, que aunque estés limitado, hay algo que tiene la fotografía que te tira, no sabes lo que es, pero hay algo que... Es la curiosidad, la pasión, es un poco eso que a veces no sabemos cómo llamar, ¿no? Pero es eso que te hace también darle al clic muchas veces, aunque sean unas gominolas, Ernesto, en el suelo, pero haces clic. Bueno. Buscar esa foto de las gominolas que digo, creo que... Mándamela, si la encuentras, mándamela. No, mejor pues que no. Busca archivo del 2020. ¿Eso se fue post-COVID? No. 21, así, ¿no? Cuando era la presentación de Frontera. Igual las eliminé, igual fue un desastre. ¡Jo, qué pena! De verdad. Yo esa foto... No te preocupes que yo esa foto la tengo en la cabeza, Ernesto. No se ha perdido. Y ahora la gente estará pensando en esa no foto, que a veces también es importante cuando no llevamos la cámara y de repente, la tengo ahí y no. Bueno, pues esa va para la retina. Eso fíjate que ahora que estabas hablando de cómo fotografía Moriyama, que es tu gran referente, tienes otros también, Alberto García y Anders Petersen y bueno, luego algunos también fotógrafos que estaban más en boga en los años 80 como Manolo Laguillo y todos estos, pero yo tenía aquí una cita de Moriyama para ti porque yo soy muy de citas, Ernesto, y entonces he encontrado una cita que digo, esta se la voy a lanzar a Ernesto a ver qué le viene a la cabeza. Dice Taido Moriyama sobre su manera de fotografiar
que a mí me llevaba un poco al gesto ese que hiciste tú con las gominolas, que creo que nos van a perseguir en toda la entrevista. Dice Moriyama, quiero hacer fotos con libertad, sin restricciones técnicas. Así, por ejemplo, hago la mayoría de mis fotos desde un coche en movimiento. Tú tienes muchas fotos en tus libros hechos en movimiento, a través de un cristal. En coche se ve mucha carretera, se ve mucho coche. Fotos desde un coche en movimiento o sin mirar por el visor cuando voy caminando. Podría decirse que fotografío no solo con los ojos, sino que con todo el cuerpo. Sí. Sí. Bueno, realmente es como... yo creo que parte también un poco de la personalidad de todos nosotros, ¿no? O de cada uno. Es cierto que hay gente que es como más pausada para hacer las fotos. Eso recordaba que lo decía, creo que era Manel Úbeda en alguna entrevista, que decía que la relación con la fotografía era como de estar tranquilo, de estar de lentitud, de estar, de pensar la foto, de pensar el momento, de montar el trípode de la cámara grande. Eso a mí me da envidia. Me da envidia, ¿no? Sí, me da envidia porque yo no soy muy paciente, yo soy bastante impaciente. Me manejo un poco, realmente cuando vi que Moriyama o Petersen se manejaban con cámaras pequeñas, decía, joder, pues estos hacen lo mismo que yo. Bueno, yo hago lo mismo que ellos. Pero bastante diferente, vamos. Digámoslo bien. Con un resultado bastante peor. No, con un resultado más que digno, final, Ernesto, por Dios. Tampoco entonces, te quites mérito. Pero bueno, al final esa poder renunciar en determinado momento, a la hora de tomar las fotos con esa calidad técnica súper depurada. De no preocuparse ya. Exactamente, eso al final también es una búsqueda de lo que es lo que tú estás viendo, ¿no? Y lo que tú estás transmitiendo. Al final, el que algo esté borroso, el que algo esté movido, el que algo esté sucio. Sí, pero la cosa es que esté borroso, sucio, Ernesto, con intención. Es decir, que muchas veces se dice, no, hay gente que hace fotos borrosas y se las dan por buenas y hasta las meten en libros. Digo, ya, pero es que esa gente sabe hacer las fotos bien. Cuando las haces borrosas es porque quieres contar algo o expresar algo muy... Es un recurso expresivo, no es algo que diga que tú no sabes hacer fotos. Es diferente. En el fondo es una manera de transmitir lo que tú estás viendo. Claro. Eso es. Bueno, de hecho, tú una vez en una entrevista comentaste, ¿no?, que uno es lo que fotografía. Y es que es verdad. Y en tus fotos se ve muy claro. Hombre, al final de lo que se trata, al final cuando haces una foto, realmente estás hablando de ti. Por eso, y todos estos fotógrafos que además son referentes de muchas cosas y para mucha gente, tienen sobre todo la gran virtud de que su vida está muy metida dentro de sus fotos. Hay momentos en los que no puedes diferenciar. Es decir, oye, se está haciendo esas fotos, pero en el fondo lo está poniendo toda su vida en las fotos que está haciendo. A la hora de hacer las fotos, de ver las fotos de Moriyama, estás viendo que es un tío que sale a hacer fotos, además a horas intempestivas, de noche, además de ser solitario, de que se maneja en determinados ambientes. Cuando ves las fotos de García Alice, te da la misma. No te digo nada ya cuando ves las fotos de Antoine Dagata, que claro. Estaba pensando, me estabas llevando a mí, Antoine Dagata, me estabas hablando. Fíjate, claro, sí, al final los grandes fotógrafos, claro, tienen además la cualidad de transportarte a ti a ese mundo que ellos están fotografiando. Claro. Cuando ves las fotos de Moriyama, a mí me pasa y a mucha gente que te sientes tú en esas calles que él está fotografiando, ¿no? Claro. Y eso es una de las cosas que consiguen los grandes fotógrafos, pues como Daido Moriyama, por ejemplo, ¿no? Es un compromiso que tienen ellos con la fotografía, con la forma de hacer las cosas, que al mismo tiempo trasciende un poco de la fotografía. Realmente es su vida y te están contando cosas de ellos mismos en lo que tú estás viendo. Es así. Fíjate, Ernesto. Sí. Dime. Eso siempre conlleva un compromiso importante que yo creo que los grandes fotógrafos lo tienen. Hombre, los aficionados que vamos de vez en cuando siempre, pues bueno...
intentamos, pero y hay días que sale y días que no. O meses y años que sale. Claro, es diferente. Y luego yo creo que también tienes que ser muy honesto y muy sincero con la fotografía, ¿no? Que hay veces que no entiendes por qué no funcionan proyectos o por qué algo que no tal, y ves que es que en el fondo no se está abriendo. Tú cuando estás como enseñando una parte de ti, que como decíamos, ¿no? Que al final somos lo que fotografiamos, yo voy a decir una cosa que es un poco burro, pero... Dilo. Pero parafraseando a Ricky Dávila, que ha sido aquí profe de todos, me acuerdo que una vez en clase, cuando yo estaba ahí de alumna todavía, que no decía casi ni hola, soy Inma Barrio. Y vais salta una vez. Estaba, pues fotos de aquí, todo es muy místico, todos me salís poetas, no sé qué, y salta, me cago en 10, vosotros no folláis. Y me acuerdo de esa frase que pasé yo como vergüenza. Dije, me lo que me lo preguntaba. Yeah. Hombre, respondes, ¿no? Pero te quedas así como... Y esa frase que es tan bestia, te hace un clic en la cabeza, por eso funciona en tu andaga. Sí, por pero que te lleva a lo primario. Eso es, que al final, ya que te abres, te tienes que abrir. No tienes que no tienes que ser una foto específica, porque igual tampoco tú eres así explícita. No, pero abrir no tiene por qué traducirse en fotos explícitas ni escandalosas. No, pero al final las cosas hay que hacerlas con las tripas. Eso es. Eso es, a lo que vamos es a eso. Entonces, y ese punto que muchas veces quieres ser de una manera o mostrarte un poco más edulcorado, un poco más... Eso... Sí, porque lo de las fotos amables y así no nos gusta, ¿verdad, Ernesto? No, es que quieren gustar y eso no... Bueno, yo creo que depende. Supongo que hay gente que se maneja bien, pero yo creo que siempre hay que buscar... La foto, yo creo, esto es una opinión personal, la foto tiene que ser una herramienta que de alguna manera o de otra te lleve un poco más allá de donde tú donde tú sueles llegar. No quiere decir eso que tengas que caer en cosas que te incomoden a ti, pero tú, por ejemplo, haces fotos en las que se percibe bastante la tensión y tú eso lo transmites también en las fotos y lo haces de una forma muy sutil. Te quiero decir que se puede crear tensión de una manera muy explícita y muy a lo bestia, pero se puede hacer con fotos en las que la tensión esa te va calando y según vas pasando, y esto también es cosa de la edición, que a ti es algo que yo he visto por ahí que te gusta mucho, aunque a veces se sufre mucho, eso es algo también que te lo va transmitiendo no solo las fotos, sino la edición o la secuenciación que tú haces de esas fotos. Pero yo creo yo creo que eso es lo más bonito que... Sí. Lo que mejor me pase, o sea, a la hora de hacer los libros, vamos, el mejor momento para mí es el pensar, el cómo va a ser, o sea, la secuenciación, en mi caso combinar las fotos, hay muchas fotos dobles páginas, es una página o sea, dedicar una doble página para un... Yo voy a enseñar, con perdón, una que a mí me fascina. Me va a poner hasta de pie. Madre mía. Para que se vea, porque es una doble triple, ¿no? Sí. A mí esta me fascina. Esta, y luego abrimos y tenemos... Sí. Estamos también en YouTube, digo, por la gente que esté pensando a ver cómo veo yo esto. Voy a quitar el post-it ahora que ya, para darle a la foto el valor que tiene. Así. El tríptico, sí. Este tríptico, pero ese funciona... Ay, perdón, te da el Mi mujer me decía, ¿cómo vas a poner a la niña con una culebra, por favor? Pues dile, mira, para salir en el podcast del espejo... Mira, a alguien le llega esto. Sí. Ernesto, ¿tú has editado tú solo los trabajos o cómo lo has hecho? O a veces te quiero decir porque a veces se hace con alguien. ¿Esto lo has hecho tú? No. Lo sé, yo sí. ¿Esto te lo has comido tú? Vamos, es lo que me gusta. O sea, claro. Además siempre, en mi caso no hay mucha variación. O sea, mucha variación me refiero. Realmente yo voy a una edición muy sencilla. Sí es verdad que hay buscar un poco de contraste en determinadas cuestiones, pero no hay demasiado artificio en las cosas. O sea, sí, que además tampoco es contar una historia en concreto, ¿no? Sí. Sino que es más lo que decíamos de tripa, porque es muy emocional cada doble página o cada... Sí, porque yo creo que en tu caso de tripa es la foto y de tripa es la edición también. Sí. Son las dos cosas. Claro. Como lo has dicho antes, a mí me gustan mucho las fotos, los libros esos que van a sangre, que tienen pocas concesiones. Que no te dejan respirar, ¿no? Porque la imagen lo es todo. Y eso que en mis libros siempre juego con alguna página en blanco. Negro, ¿no? Una página en negro, en este caso. En negro. En negro. Creo que en el otro libro era en blanco. Sí, sí. Pero de todas maneras también, con ese tema de la edición de los libros, que yo ahora le estoy dando mucha... o sea, que me lo pasé bien y joder, importante y tal y cual. Recuerdo cuando estaba con Moriyama, estaba el director de la
de la sala, era a ver si me sale. Era una galería que se exponía casi fotos de Moriyama y que al mismo tiempo era la fundación. Entonces, estaba ahí el señor, el jefe de allí, bueno, el director, y estaba Moriyama. Y entonces yo le decía a Moriyama, oye, y los libros, joder, los libros tuyos me encantan y tal, porque son tal, tal. Y decía, sí, sí. Y me dice, ¿los hace este? Y le digo, ¿cómo? Y dice, sí, joder, me lo paso muy bien y tal. Y digo, tío. Y yo estoy aquí pensando que bien. Esta foto con la otra, joder, qué bien. Además, esos son muy cañeros porque no dejan. Bueno, además, Moriyama publica. Dejan respirar para nada. Sí. El director se reía conmigo, sí, los hago yo, me lo paso muy bien y tal. Digo, pues además, Moriyama publica un ritmo que pocos aguantarían, y a pesar de los años que tiene, pero Moriyama publica muchísimo, porque desde luego Moriyama cree mucho en el fotolibro. Sí. Además, a mí también me gusta el libro en sí. Nosotras somos muy libreras. Sí. O sea, bueno, Ernesto, yo de decir, yo hoy parezco un poco la bola cebolleta. En la escuela me acuerdo que cuando estaba yo ahí editando el libro que conseguí sacar, yo tuve unas conversaciones muy bonitas con Ernesto, que él solía venir, se sentaba ahí en las cajas de madera que teníamos en la entrada. Y a mí me parecía súper bonito hablar con él de algo que era la fotografía, pero como también desde nuestra experiencia profesional, en el sentido de tú como entrenador de un equipo de personas, ¿no? Y yo anteriormente trabajando en taller con un equipo de 20 personas, luego en la escuela coordinando gente, cómo hablábamos los dos de la fotografía, cómo nos entendíamos y de la importancia de saber tener esa visión general de conjunto para sacar lo mejor de cada cosa, ¿no? Y yo recuerdo, tú no te acordarás, pero claro, para mí era como muy bonito hablar contigo de algo que no te... O sea, yo de fútbol no me preguntes dijera nada nada. Inconveniente, ¿eh? No, que va. Aparte para mí era como muy reconciliador, ¿no? Y luego a veces me acuerdo que entraba Ricky en la conversación cuando igual venía y llevábamos nosotros un ratito así hablando y yo notaba que Ernesto y yo estábamos más en la onda porque sabíamos lo que es cuando estás como con más gente, o sea, que tienes que entender que todos los elementos funcionan de determinada manera. Que se tienen que engranar de alguna manera. Se tiene que engranar, ¿no? Esto va con esto, está con esto, no sé qué, y júntate de alguien que sabe, de alguien que no, de no sé qué, del no sé qué. Y publicar un fotolibro es un poco de eso, o bastante. De eso. Total. ¿Tú el tema de la autopublicación cómo la llevaste, Ernesto? Bien, mira, la verdad es que en ambos casos me dejé guiar un poco por Ricky. En el primer caso, los dos libros son autoeditados, aunque sí. El primero, el SEO de la fábrica, el libro lo hice yo, lo pagué yo. Y bueno, la fábrica lo que hacía era, pues bueno, distribuirlo. Realmente es lo mismo que en este de Frontera, que realmente en el caso de Fracaso Books, en el caso de Paco, al final era lo mismo. El libro también lo yo y él, pues bueno, lo puede distribuir. Habrá tenido mucha más relación con Fracaso Books, con Frontera, pues porque está Paco y al final Paco es amigo. Y mucho Paco. Fue una conversación que se surgió entre Ricky y yo también. Joder, ¿con qué editorial lo podíamos poner? De tal manera, porque al final realmente es una cesión. ¿Con qué? Entonces, Paco es amigo nuestro, ha estado aquí y tal, y encima tiene un problema que es muy, muy, muy del Madrid. Sí, no sé, bueno, nadie es perfecto. Te lo perdonamos. Y bueno, pero bueno, se le lleva bien, ¿eh? Y estoy encantado, estoy encantado. Tenemos una relación extraordinaria y estamos contentos, pero realmente la autoedición lo que lleva es eso que hemos hablado antes, la parte esta de ver cómo lo puedes hacer, si es de una manera, si es de otra. También es verdad que yo tuve la ayuda a la hora de autoeditarlo de Ramón Pez. Sí, eso es. Que al final Ramón es una referencia en el tema de... Sí, a nivel mundial, ¿no? Sí. No es... mundial de fotolibros y luego tiene ideas finas que... Pero bueno, él estaba en Londres, teníamos videoconferencias de vez en cuando, hablábamos de esto.
también es muy del Inter de Milán, pues madre mía. Es que está sacando aquí la Eso de todo el mundo. Eso demuestra lo que une la fotografía, que da igual las pasiones de los colores, porque es remar todo a una. Sí. Pero el fútbol al final tiene ese punto que... Sí. Que todo pero hace bueno, que todo pero las risas que nos echamos con esas cosas, Ernesto... Entre una cosa claro. y otra. De hecho, tenemos a... tenemos... hay un... Ya sabes que siempre los entrenadores reciben cartas. Sí. La gente lo que hace no solo es que te manda cartas para decirte una cosa u otra, sino para darte recomendaciones sobre cómo tienes que jugar y información del rival. Sí. A ver, Ernesto, nos pasa a nosotras a pequeña escala. Nos podemos imaginar tu buzón. Pero es que no es que me manden a mí, es que se lo mandan a Paco, que es el editor para que te lo haga llegar. A Paco, para que... ¡Qué fuerte! Me está mandando un informe sobre los partidos que tienes que jugar, que vais a jugar, qué es lo que tienes que hacer y tal. Y se lo mandan a él para que me lo mande a mí. Me lo manda a mí. Aquí te mando la información. O sea, oye, que Paco con eso te hace un trabajo, ¿eh? Sí. O sea, nos monta un crowdfunding y luego se da 2 vueltas por el rastro y ya está. Está todo hecho. Bueno, ya sabes además, y Ernesto mejor que nadie, que todo aficionado al fútbol lleva un entrenador dentro, ¿no? Y eso es como... ahora también hoy en día con la democratización de la fotografía, que parece que todo el mundo es fotógrafo porque todo el mundo hace fotos con el móvil. Yo en esas cosas me suelo acordar del gran José Manuel Navia, cuando yo fui Chupito, a un taller. Hemos quedado que cada vez que nombres a Navia... Es que a Navia es que yo con Navia he aprendido mucho. Y entonces él decía, y es que es una forma de describirlo muy gráfica, y a mí se me quedó muy grabada, el de cuando alguien dijo, no, porque ahora todo el mundo es fotógrafo, y dijo, cuidado. Todo el mundo puede hacer fotos, pero no todo el mundo es fotógrafo. Y claro, algunos nos quedamos así porque sí entiendes la idea, pero no llegas a desarrollarla bien. Y dijo, aquí todo el mundo sabe escribir, ¿no? Dice, ¿cuántos de aquí sois escritores? Ya. Entonces, claro... Navia también es fotógrafo al que le escuché una vez, que él era un fotógrafo que tenía una paciencia increíble. Infinita. Hablaba de eso, de tener la paciencia para esperar, igual está en un sitio y algo que a mí no me... Pero fíjate, cuando antes has estado hablando de eso, de la paciencia en fotografía, a mí me estaba viniendo una cosa a la cabeza, claro, porque la fotografía en general, luego también cada uno pues tenemos la personalidad que tenemos, pero bueno, la fotografía es un oficio, una actividad que es muy solitaria. Tú cuando sales a hacer fotos, sales tú solo y a veces, aunque seas impaciente y no tengas la cosa de estar 2 horas parado en un sitio esperando que se alineen los planetas para sacar la foto que tienes en la cabeza, sí que es verdad que estás como a veces muy metido en el tema, muy metido en la cámara, como digo yo, y a mí me llama la atención que alguien que se mueve luego en un mundo tan diferente como es el mundo del fútbol, donde no son las cosas pausadas precisamente, Ernesto, ¿no? Donde tienes 1000 cosas en la cabeza, o sea que me parece por una parte muy lógica que tú encuentres un cierto escape en la fotografía porque es muy diferente también, ¿no? Sí, bueno, supongo que sí. Lo que te permite o lo que a mí me permite la fotografía es cerrar todas las puertas de todo esto. Y eso que, por ejemplo, yo he hecho fotos de fútbol. Cada vez me cuesta más meterme dentro del mundo en el que estoy y sacar fotos que realmente no lo sé, quizá lo tengo demasiado visto, quizá para la gente de fuera es muy tentador y dirá, joder, si es que alguna vez lo he hablado con creo que lo he hablado con Aleix Plademun, me decía, joder, tiene que ser un momento en el que, o sea, me encantaría estar allí y tal. Y pues seguramente si tú estás fuera sacarías mucho más de lo que saco yo, pero para mí el salir de lo que haces y meterte, lo que dices tú, sales, y hay muchas veces salido a la calle o he ido a algún sitio, además, igual con algún... yo qué sé, cuando hay una lluvia increíble o cuando hay una nevada increíble, cuando hay una helada, digo, voy a ir a tal sitio que es donde más frío hace, que es donde hice la foto de la portada de los girasoles. Del libro. Pues sales específicamente a ello a buscar, realmente vas buscando, pero estás totalmente
ido, estás pensando sí, estás, solo en eso, estás metido en ello, igual que cuando uno de los mejores momentos, que es lo que hablábamos siempre, ¿no? Cuando estábamos en analógico, ¿no? El hecho de cuando revelabas las fotos, pues cuando llegas a casa y descargas la tarjeta y empiezas a mirar a ver qué puedes sacar aquí. Y empiezas a decir, joder, soy un gilipollas y tenía que haber hecho esto, tenía que haber esperado un poco más con esta foto y no hacerla tan rápido, tal, ¿no? O se me ha pasado el momento, en fin, pero vas descubriendo esas pequeñas cosas que joder, que vamos a ver. Y luego pasa, ¿no? Que yo también te he oído decir, y ahora quiero recordar aquí una anécdota que viví yo con un amigo tuyo, que cada vez es más difícil hacer algo que te motive, ¿no? El querer hacer no la mejor foto, ¿no? Sino el poder ver algo diferente que siga motivando, que cada vez es mucho más complicado, ¿no? Eso es, claro. Y leyendo una entrevista tuya me acordé de que estas Navidades tuve la gran suerte de comer un día con Bari Caramés, que Bari, siempre... joder. Bari también, yo chupito cada vez que hablo de Bari. Que estuve con él, estuve con él y con Rubén Acosta, ¿no? Y que mira, yo soy muy fan de Acosta por el color que hace, que es las antípodas de lo mío, pero claro, porque hace algo que despierta en mí que yo no sé hacer, ¿eh? Y luego Bari son muy diferentes y soy muy fan de los dos. Y me acuerdo que en esa comida le dice Rubén a Bari, le dice, te voy a hacer una pregunta, con ese acento canario tan bonito que tiene. Le dice, ¿tú con el paso del tiempo, tú eres más exigente con las fotos o te desprendes y ya pasas más? Oye, todo lo grande que tiene Bari, sí, todo de... Lo dice, ¿pero cómo? Cada vez más exigente. Y fue como cuando te lo leí a ti dije, mira qué conexión más bonita de estos dos amigos fotógrafos. Sí, bueno, encima que Bari es como muy... no sé si es más exigente, pero sí se le ve que desde luego no se conforma con cualquier cosa. Además, siempre da una vuelta de tuerca a lo que está haciendo y realmente es así. Al final es como sales a la calle o vas a algún sitio, vas a hacer una foto y ya dices, joder, si esta la he hecho 50 veces, es que esta no sé tal. Y parece que tienes que descubrir algo nuevo. El porqué funciona el mundo de una manera en cada foto, ¿no? O sea... Es así, porque en el fondo estás trayendo algo que tú estás viendo que tratas de que sea especial y luego, sin embargo, estás revisando fotos anteriores y estás encontrando algo que se te había pasado. No se me ha pasado esta foto. Y qué bonito es eso. Y tal, ¿no? Hombre, joder, eso es lo mejor. Cuando de los desperdicios haces una foto y dices, joder, menos mal. Sí, el volver a ver las fotos, eso sale siempre. Al dejar las fotos un poco en barbecho, que se debe dejar, ¿no? De decir, ¿no? Dejarlas una temporada y luego volver a verlas porque descubres cosas a veces que te sorprenden en tus propias fotos. Es una cosa que me decía Ricky, eso es que tenía razón. Es que es muy de Ricky. A la hora de hacer las fotos, o sea, cuando estábamos, estaba yo con la edición del libro, que las fotos las imprimía y las colocaba por aquí y por allá, la secuencia de todo, a veces las poníamos, digo las poníamos porque lo hacía con Ricky y a veces las ponía yo en casa solo y le decía, no sé si va bien esta foto con la otra, igual tal, y me decía, déjalas ahí un rato, déjalas 3 o 4 días. Entonces, ahí estaban, joder, he vivido con las fotos ahí en el salón no sé cuánto tiempo en la mesa y al cabo de 3 o 4 días vuelves y es verdad y dices, joder, no, esto fuera. El problema es que cuando vuelves en 3 o 4 días, si tenías 50 fotos, te quedas en 35. Y como, pues, bueno, algunas vas reduciendo el montón. Pero luego también eso da gustito, cuando de repente lo ves y dices, mira, eso también es de Bari, quitar la foto abusona. Eso. Porque hay veces que tienes apego a algo y es como, es que ¿cómo voy a quitar esta? Si es que esto fue cuando... Pues imagínate, es el día de la helada y es que esa la veía tan para la portada que ¿cómo la voy a quitar? Ah, pues es que igual la quitas y entonces funciona. Pero hay que dejar ahí ese tipo de... Eso... Cuando te viene alguien de fuera te ayuda para eso, porque tú estás demasiado involucrado en determinadas cosas que es la tontería, pero vamos. Es a veces la épica o el romanticismo alrededor de la foto, que luego no es la propia foto, es el valor que tú le has dado por otras historias. Yo escuchándote hablar antes, Ernesto, sí que es verdad que, bueno, te iba a preguntar si tú te habías planteado en algún momento, ya veo como que no, intuyo, hacer un trabajo del fútbol desde dentro. Es decir, el fútbol sí que está presente colateralmente en las fotografías que vemos en tus trabajos, pero claro, tú tienes acceso a todo lo que es vestuario, tal, no sé qué. Esos trabajos no se han hecho fotográficamente,
Y a mí me estaba viniendo a la cabeza el tema de, sí, escúchame mientras te suenas. Víctor Clavijo, que es un actor de cine español, él también es fotógrafo y tiene la costumbre de hacer fotos durante el backstage, todo lo que es un poco los entresijos del teatro, del cine, y hace unas fotos estupendas porque el hecho de que el fotógrafo sea alguien que ya es de dentro termina un poco con las suspicacias y esas barreras que levantamos a veces. No es lo mismo que tú te pongas a hacer fotos en un vestuario a que entre un periodista y se ponga a hacer fotos. Y eso le da también un valor. No te estoy diciendo que lo tengas que hacer, Ernesto, pero... No, pero te lo explico. Mira, el hacer fotos... Yo estaba haciendo fotos en cine. O sea, he hecho pues, por ejemplo, tengo mucha relación con David Trueba. Entonces, cuando ha hecho alguna película o alguna serie y tal, pues pásate por allí, vas haciendo fotos y haces las fotos que quieras y luego yo se las mando y tal. Y hay una predisposición especial cuando haces fotos en backstage, en sitios en los que hay teatro, hay cine, porque la gente está como predispuesta a ello y mucho más porque ya está como admitido que hay gente que vaya con cámaras e incluso que a la gente le puedas pillar desprevenida, ese tipo de cosas. Eso es... Y de hecho, ahí tienes que hay Jessica Lange, Jeff Bridges y... Jeff Bridges, exactamente, que ese también, que... Hay bastantes actores. Easy Rider, ¿El que hizo Easy Rider? ¿Dices? Sí. Sí, ¿cómo es? Dennis Hopper, ¿no? Eso es. Exactamente, Dennis Hopper Eso también. En fin, ahí Lou también tenía fotos, aunque no en backstage, pero vamos, es algo que... Y a mí es tentador, además. Yo estaba allí y tal, haciendo las fotos y es algo... no voy a decir sencillo, pero y además es algo que te da mucho juego. Yo he hecho fotos en obra de teatro, en obras de teatro. Aquí en el Arriaga hice unas fotos para una obra de teatro de Calixto Vieito. Además, mira, hice las fotos subido en el escenario, haciendo fotos a los fotógrafos, pero auténticos flashazos con el flash a 1 metro. Y ellos actuando. Aquello fue, una experiencia increíble. Sí. Muy bello. Pero ellos estaban preparados para eso. Claro. Y además Calixto, recuerdo que me decía, no, métete allí. Entra. Entra ahí en medio y yo me movía por el escenario. Era una prueba, ¿eh? Sí. Eran pruebas de estas, pero vamos, era un ensayo. En cambio, en el mundo del fútbol yo creo que funcionaría muy bien con gente que estuviera allí, que fuera como invisible de verdad y que... Pues mira, Ernesto, a mí me puedes llevar porque no conozco ni Dios. A mí me puedes llevar porque no conozco a nadie de fútbol. Tú me metes... Podría ser, pero hay que tener luego una capacidad para estar allí. Y pero el hecho de ser una extraña también eso es diferente. No, pero hacerte invisible es lo que tiene. Yo tengo fotos de jugadores y recuerdo cuando jugué en Mallorca hice algunas fotos. Si tienes una de un jugador del Olympiacos con una pistola, Ernesto, ¿no? Bueno, por ejemplo. Que de hecho le estuviste persiguiendo para hacer esa foto, ¿no? Sí. Todo el año a Chibur, todo el año le dije, te toca hacer una foto, que tienes que buscar malo y tal. Tú pregúntame que yo te enseño. Esa. Ahí estamos. Te voy a quitar el post-it porque las cosas hay que enseñarlas. La pistola era de verdad, ¿eh? Sí. Sí, la pistola era de verdad. Ahí está. Sí. Pero esa es de las pocas que tú has hecho, ¿no? Porque fíjate que tú has sido entrenador de Messi y todo así, que dices, pues le puedes hacer una foto a Messi, ¿no? En ese libro hay una foto también de Darko Kovacevic, me parece. Sí. Sí, pero es diferente. Al final yo soy el entrenador, o sea, no cuadra mucho que yo... De hecho, sí, hay veces que he hecho fotos en el vestuario y tal, pero... Yo sabes de qué me acuerdo, Ernesto, de unas fotos que sacaste en una charla hablando, pues eso, ahí en la escuela, ¿no? De fotos porque se te preguntó sobre
cómo antes se vivía pues, cuando eras chavales jóvenes jugando en el Barça y todo esto así, ¿no? Que no existían las redes sociales, que había otra manera de vivir contra la libertad, que no quiere decir que antes no se saliera de fiesta, ni que tal y cual, ¿no? Y me acuerdo de una foto, yo creo que era en una habitación, creo que era Goicoechea, o sea, fíjate, yo te estoy hablando que no conozco, vamos, a ti por la carpeta, ya sabes, pero en una habitación de hotel con una televisión de estas de culo, de como eran las de los 80. Sí. Y tengo esa foto metida en la cabeza porque me pareció como, qué bonito, ¿no? Esto así ochentero. Eso fue uno. Bueno, éramos Asier, García Fuentes, que era mi compañero de habitación, y yo. Entonces le dije, vamos a hacernos una foto aquí. Estábamos los dos, además, en pretemporada. Bueno, ahora no. Antes no. Sí, no había look. Todos están mazados, estábamos así, escuálidos. Y entonces había una corrida de toros. Pero es que estábamos en Holanda. Había una corrida de toros en la televisión. Madre. Ven aquí. Vamos a poner una foto. Y puse yo una cámara que tenía una Minolta, además, recuerdo que era pequeña y tal. Y nos pusimos los dos ahí, sin camiseta, de cintura para arriba, con el toro, con el torero allá, y nos hicimos una foto. Era un autorretrato, prácticamente. Sí. Me acuerdo mucho de esa foto. Pero bueno, yo no pierdo la esperanza de que salga algún trabajo fotográfico no hecho por Ernesto, porque sí que es verdad que últimamente con esto de las televisiones también se está perdiendo mucha intimidad, porque ya entran cámaras dentro del vestuario en esos momentos que a mí a veces me da hasta fíjate que yo soy periodista, pero a mí a veces me suele dar cierto no sé cómo decirlo, como como que te estás metiendo en una intimidad ahí con la cámara. ¿No? Sí, a mí no me es difícil para. Es complicado, porque sí que es verdad que es algo que todo el mundo quiere ver, porque todo el mundo se pregunta a ver qué pasa en las horas previas, a ver si les echa la bronca o qué les dice, pero se pierde todo ese misterio y estás entrando en un círculo que es muy íntimo, que a veces se nos olvida. Sí, y luego al final, a base de repetir, una vez que han entrado las cámaras ya 60 veces, ya no tiene nada. Todo el mundo, además, uno no actúa igual cuando hay una cámara cuando no hay una cámara. No actúa igual, o sea, ya es. Por mucho que puedas estar acostumbrado, pero no es lo mismo. Pierdes lo que pierdes la realidad de las. Ernesto, no queremos. Del momento. Y encima, es lo que dices tú, al final, nosotros lo que queremos es mantener el misterio, que la gente piense que somos los mejores, pero si la gente empieza a ver lo que hacemos los demás, que no sabemos bailar, que no nos sabemos comportar. Pero bueno, Ernesto. Si se cambian y no saben ni ponerse a atarse las botas. Ernesto sigue sacando su camarita, pero yo la última imagen que tengo tuya, Ernesto, como fotógrafo, es cuando estaba viendo por la tele el recibimiento a la Gabarra después de ganar la Copa y tú ibas con tu cámara y había un plano que yo además lo recorté de la tele y se lo mandé a Inma y le dije, mira ahí Gure Ernesto cómo está con la cámara sacando fotos de la gente que se agolpaba a los lados de la ría de Bilbao con la famosa Gabarra y digo, igual de ahí podía salir algún fotolibro, Ernesto. No sé, ya veremos qué pasa con eso. Pero bueno, tampoco te creas que hice. Varias poquitas, pero algunas siempre un poco la práctica. Pero es verdad que ese día era un día especial, voy a llevar la cámara, porque ahora sigo llevando la cámara, la llevo cada día. Pero es que. Es que es muy difícil. Hago muy poco, no sé. Yo creo que también tienes que entrenar la mirada. Y la mirada la entrenas haciendo cada día y siendo un poco regular en ese sentido. Y luego, tú lo que has dicho también, ¿no? Que la fotografía no es un hobby. O sea, no es. Que va. Pero yo creo que trasciende de eso, es mucho más. Yo creo que para vosotros también no es. Estamos aquí para pasar el tiempo y coleccionamos lo que va. Esto es algo más, es algo que es tuyo, es de. Que tú que te sobrepasa muchas veces. O sea, que la cámara aparte es lo que tú haces. Eso es parte de ti en ese sentido, que tú la coges con toda naturalidad, pues como hiciste tú ayer en la Gabarra o aquel día que fuimos paseando por Bilbao, y la sacas con toda naturalidad y haces la foto. Luego, que eso te sirva o no te sirva, eso ya lo veremos después cuando pongamos la foto en físico. Hay que buscar la foto de las gominolas. Las gominolas, sí. Esa va a ser la que te vas a encontrar y vas a decir... Con esa foto, Ernesto, como la encuentres, me hago una camiseta, ¿eh? Hombre. De verdad te digo, que me hago una camiseta con la fotografía. Además, Ernesto ha conseguido una cosa, bueno, aquí va a hacer una pequeña coña, con el pique aquí Athletic Real. Ernesto Valverde puso de acuerdo a las fundaciones de Athletic y Real para hacer una exposición que se llama Bestia Aldea al otro lado, ¿no? Que esas sí que eran fotos de aficionados que tú habías hecho.
Y yo te iba a preguntar eso, ¿qué sensaciones diferentes o qué te causa a ti más placer, entre comillas, si ver tus fotos en un fotolibro o verlas en una pared colgada? Bueno, te lo explico. Realmente no fue que yo les pusiera de acuerdo. Ellos se pusieron de acuerdo. Sí, bueno, es igual. Claro, pero bueno, es igual. Me gusta más la sensación del fotolibro que el de la exposición. Reconozco que, bueno, cuando alguien ve una foto suya, pues parece que es en una pared, ¿no? Que dices, wow, he hecho algo. Y esto sí, pero el libro es otra cosa. El libro es más íntimo, es más personal, es tuyo, ¿no? luego no es todo un trabajo, o sea, es como una secuencia, es como una unidad entera, aunque parece que está como disgregada en fotos, pero todas forman una idea general, no sé, es otra. A mí me da mucho más placer el libro, o sea, la sensación esa de poder hacer un libro, de tener una idea y de poder desarrollarla. Y las exposiciones están bien. Y esta además me gustó porque además era concentrar unos momentos que son muy especiales, que realmente además solo los viven los que están dentro de un autobús. Sí. Y todas las fotos están hechas desde dentro del autobús hacia afuera. Ese momento en el que los hinchas, bueno, se agolpan, ¿no? Se ponen como locos cuando llega el autobús a un sitio. Encima, claro, yo tenía ahí fotos de la afición del Athletic, sí. Sobre todo la del Olympiacos, porque ahí, bueno, aquello era un espectáculo. Ahí es todo, vamos, elevado a la enésima potencia. Sí, eso además en las exposiciones muy guay porque las fotos eran enormes y claro, mucha gente se puso en ese lugar. Sí. Les permitiste entrar en un ángulo y en una perspectiva que la gente no sabe. Es ver el otro lado. Y de repente la gente que es aficionada dice, joder, ¿seré yo así? Igual sí o peor, ¿no? Es como... Y eso también dice mucho precisamente de la fotografía y de la mirada de Ernesto, que se repite mucho en todas las fotos y eso está muy bien. Vamos a ir acabando, Ernesto, porque nosotras somos muy de hablar, pero no quiero tampoco robarte mucho tiempo. Pero es que a mí ayer me pasó una cosa que te la tengo que contar, porque es una cosa, se la contaba a Inma antes y es muy curiosa. Yo estaba ayer revisando tu libro Frontera, que yo lo tenía ahí y hacía tiempo que no había vuelto a meterme en él. Y fíjate que llegué a la foto que es de portada y que termina, al final está en una doble página, que es la de los girasoles y la nieve. Estúpide. Y a mí... Inma la está enseñando. Y a mí esa fotografía, Ernesto, yo tengo muchos fotolibros en la cabeza. Esa fotografía me llevó a un libro que es en color y que es de una fotógrafa que se llama Rebecca Norris Webb. A ver. Y que luego tiene una fotografía también de un campo de girasoles en la que se ven unos pájaros arriba. Fíjate, Ay. Ajá. A mí me llevó mucho a esta foto. Sí, y arriba sí, lo veo. Lo ves, ¿no? Sí, sí. Este fotolibro es una maravilla, Ernesto, pero es que luego empecé a revisar también este fotolibro y este fotolibro y el tuyo, te vas a sorprender, pero dialogan constantemente. Porque hay fotografías... Dame la referencia esa porque, oye... Rebecca Norris Webb, ya te la pasaré y si no te lo hago llegar a través de Agustín. Sí. Pero... Tú, por ejemplo, en el libro tienes una foto de un caballo, también aquí aparecen caballos y luego, a ver que se vea bien. Es que se nos puede cortar. Y luego hay una foto también de la de los plásticos que te he enseñado antes, que es muy curioso también. Tiene también algún tipo de bodegón que dialoga mucho con el tuyo. Es que me encantaría que tuvieras este libro, Ernesto, para tener además... Yo quiero darte una referencia en color. Esta de los plásticos. Esa es una foto muy parecida a una tuya también. Sí, y luego es curioso porque leyendo también entrevistas tuyas, hay un momento en una entrevista que dices que la muerte es un tema bastante recurrente. Creo que te refieres a este último libro y que la muerte te resulta como fotogénica. Bueno, también fue... A veces dices cosas en función de la pregunta que te han hecho. Es que recuerdo... Sí, ya sé que vas a sacar al periodista. Eso ya sabes. Entonces, estaba poniendo cara de, ¿he dicho eso? Sí. Claro, la respuesta va un poco en función de la pregunta. ¿Me entiendes? Sí, está por ahí. Y por aquí tienes también la foto de una doble página que a mí me encanta porque tiene un toque de humor
que se ve un cordero, no sé qué, que ha sido sacrificado, a ver si la encuentro, y en la otra una novia saliendo del coche. Esto tiene mucha retranca, Ernesto, no me digas que no, ¿eh? Y esto me llevó también a Paco Pimienta, no sé si le conoces. Todo lo que sea provocar un poco de... Pues bien. Paco Pimienta que también tiene mucho este estilo. Porque los libros de Paco son... Hombre, y es muy de Moriyama también Paco Pimienta. Sí. Él dice que es un japonés de Badajoz. Tú puedes decir que eres de Cáceres. Sí, pero los suyos son además con una potencia increíble. El Sicilia de Paco Pimienta es una auténtica maravilla. Y tiene toques de humor que a mí esta doble página me llevó a Paco, que de aquí le saludamos porque le tendremos también en El Espejo. Sí. Y me llamó mucho la atención que este libro tuyo me llevara a mí al libro de Rebecca Norris Webb, porque a cuenta de eso de la muerte, este libro de Rebecca Norris Webb es una elegía a su hermano que acaba de fallecer. O sea, hay una presencia, ella va recorriendo en coche, hay mucho coche también, hay mucha carretera, hay cristales también con gotitas, como los que tú sacas en este libro. Y me llamó la atención que este libro me llevara, tu libro Frontera, a este de Rebeca y conectarlo con esa la muerte. Igual era un requiebro, se dice. Precioso, no te preocupes. Muy así, muy, no sé. Eso es la magia de la fotografía, ¿no? Voy a coger Pero es que ayer a la tarde me pasé un buen rato con los dos libros, con el tuyo y el de Rebeca, y dije, mira, fíjate, y me hacía gracia eso, tú que eres tan de blanco y negro y que tus referentes son en blanco y negro, digo, fíjate por dónde el libro de Ernesto, con sus fotografías tan contrastadas, esos negros, me ha llevado al de Rebecca Norris, que es un libro en color, pero es muy poético, además, porque ella es poeta, además de fotógrafa, y dije, esto se lo tengo que contar yo a Ernesto como sea. Lo voy a confesar, soy yo, sois un seudónimo que ha hecho el libro en color y blanco y negro. Hemos descubierto esto. Es tu alter ego, ¿no? He hecho el mismo libro. Es como Foncuberta que decía que Vivian Mayer era él. Sí, ¿no? O como los de Carmen Mola, ¿no? Que luego son 3 tíos detrás. Tú tienes ahí, qué gracia. Si te interesa de verdad, Ernesto, te pasaré la referencia porque se la doy a Guillermo Barrio y la verdad es que es muy curioso y eso. Hay muchas fotos en coche, hay fotos de perros. No hemos hablado del homenaje que le haces a Moriyama en este libro con esa foto del perro que te lleva al perro de Moriyama. No me pongas esa cara, Ernesto, porque eso es así. Aquí tienes un perro que es el primo hermano del perro de Moriyama, ¿no? Es diferente. Bueno, es diferente, pero es muy... ¿Cómo se llama? El perro vagabundo, el stray dog. Tú pide. Aquí tienes. El famoso perro de Moriyama. Yo estaba convencida de que eso era un homenaje a Moriyama. ¿Así? ¿No? Bueno, a veces pero si la referencia podría hacerlo, ¿eh? Podría hacerlo. Pues es que a mí me recordó mogollón. El perro de Moriyama tiene... Si me esperas un minuto te lo digo. Dime, yo te espero lo que haga falta. Voy y vengo, ¿eh? Vale. Sí. Nosotras seguimos Tiempo muerto. A ver si ahora, yo lo veo tan claro. A ver si ahora me va a demostrar Ernesto Valverde que yo estaba equivocada con eso. Pero lo importante de estas cosas es que a veces no somos conscientes de las fotos que sacamos, las referencias mentales que tenemos, ¿no? Es muy... Como ponga ahí la foto del perro, voy a poner yo la foto de su perro y que juzgue la audiencia del Espejo de Vivian y Francesca. Eso es. Si es o no es el... yo pensaba que era un guiño a Moriyama, es que lo vi. Yo creo que muchas veces que nos hace esos juegos hasta la mente. Postura del perro, bueno, el suyo, pero es que es muy... A ver, Ernesto. No, pero esa es la foto. Sí. Pero ¿no dialogan muy bien estas dos fotos o qué? El de Moriyama parece un poco un oso, pero... El de Moriyama parece un poco más... La mirada, bueno, la verdad es que no lo pensé. La mirada del perro que hago yo es como más huidizo. Este es. Sí. Ese es enfrenta. En el fondo parece que se está riendo. Sí. El perro que decía, además Moriyama decía. A ese perro da mucho miedo. Soy yo, siempre me da mucho miedo. El perro de Moriyama. Pero yo cuando vi esto, hombre. Sí, es más oso, sí. Pero sí, es eso, al final tienes esa pero referencia. me alegra mucho que me lo relaciones con el de Moriyama. Vale, ya me dejas más tranquila. Bueno. Te hemos dado alegrías entre el libro. Yo decía, a ver si se me está yendo mucho la olla entre Rebecca Norris y el perro, va a pensar que estoy loca. Esto es lo bonito de la fotografía, que al final empiezas hablando de una cosa, terminas de otro, todo está relacionado y dices, y ves cosas, lo que decíamos, ¿no? A veces salir de tu choco, de tu espacio chiquitín y compartir, ¿no? Y ahora que he dicho esto de compartir,
que antes hemos comentado que Ernesto es parte de que culpable bonitamente hablando, que no lo hemos contado, de que nosotras estemos juntas. Yo tampoco quiero terminar sin agradecerle que junto con Ricky Dávila montaran el CFC de Bilbao, porque eso marcó un antes y un después en el mundo de la fotografía y en muchas personas en Bilbao y ciudades de alrededor, porque allí vino gente de Madrid, de Mallorca, gente del extranjero, vino una chica de Argentina, más. Entonces, yo te quiero dar las gracias, Ernesto, por dos cosas. Una, como entrenador, porque haces muy feliz a una parte de mi familia, que es importante. Y muy otra... Bien. Sí, claro que sí, hombre, al rey lo que es del rey. Y bueno, pues daros las gracias, tanto a Ricky, pero a ti como estás aquí, ya se lo digo con más frecuencia, a veces soy un poco petarda, el haber sido capaces de generar un espacio en Bilbao que tanta falta hacía, que estuvimos ahí 10 añitos dando guerra, casi 10. Pero que bueno, que de ahí ha salido mucha gente y también porque creo que tú, precisamente reconectando con lo que tú decías, ¿no? Que terminaste fotografía y no tenías cómo seguir hablando o evolucionando o creciendo, ¿no? Y por eso también le dijiste a Ricky para que te diera un taller allí en Grecia. Y bueno, yo me imagino que entre los dos visteis esa necesidad en Bilbao y que había ese no un hueco, ¿no? Sino esa necesidad, esa inquietud de que cómo no podía haber fotografía en Bilbao teniendo un Guggenheim que a veces se nos llena la boca de tal. Pero es que el Guggenheim ya tiene tantos años y no hay un espacio incluso en el Guggenheim dedicado a la fotografía, ¿no? Entonces, bueno, Leire y yo nos conocimos en la escuela. Nos conocimos por culpa de Ernesto y de Ricky. Eso es, básicamente. Eso es. Y luego, por suerte... Pero somos del mismo pueblo, ¿eh? Y no nos conocíamos. No nos conocíamos, o sea, son de estas cosas que a veces, madre mía... ¿Ni os hablabais? No, no sabíamos ni quiénes éramos. Que existíamos. O sea... Y yo ahí bicheando en la ficha de Leire dije, pero esta chica es de Galdacano y encima ahora vive en un pueblo que está a 10 minutos. Entonces, a partir de un día que le dije, oye, ¿me llevas a casa? Porque claro, los viernes que se hacían largos... Yo era Miss Daisy en versión, volvemos de los famosos, algo que echamos mucho de menos, los famosos viernes del CCC, que aquello daba mucha vidilla. Eran geniales, ¿eh? Joder, era maravilloso. Eso, la expo, la presentación y la cervecita de después, Ernesto, y esas conversaciones, ¿eh? Joder, eso sí que se echa un montón de menos, de verdad. Sí. Creo que hubo ahí un movimiento alrededor del CCC. Maravilloso. Fue extraordinario. Yo creo que ahí Ricky construyó algo... Que es muy difícil, ¿eh? Los dos al principio, pero al final él era el alma mater de todo. Sí. Y la verdad es que el juntar ese tipo de gente, además, con esas ganas, con esa idea de, yo qué sé, de saber lo que hacen... Sí, esa curiosidad, esa pasión, esa inquietud. Exactamente, con esa pasión por la foto y tal. Y luego, pues bueno, sobre todo los viernes después de... Sí. Era un buen plan, el de los viernes era muy buen plan, muy buen plan. Sí, sí. En fin, Ernesto Valverde, es que ricasco por esas cosas y es que ricasco por haber estado aquí en el espejo de Vivian y Francesca, haciendo un paréntesis, bueno, en tus vacaciones ahora. Ha hecho medio tiempo. Esto se emitirá en septiembre, digo, para que la gente no se descoloque, pero bueno, está ahí... Intentar emitirlo después de un partido que hayamos ganado, por favor. Ah, vale. Vale, como ya no tenemos jefe, cuando tú nos digas, digo, mira, pues esto para darle gusto, ya que además llevábamos mucho tiempo detrás ahí, que Ernesto, que sí, que sí. No sé, pero le tenemos que pillar. Y no hacías más que ganar cosas, Ernesto. Claro, ya como pues ahora no está centrado. Haberme dicho, si es facilísimo. Y yo decía, a ver si ahora, si les eliminan la semana que viene la Europa League, si no sé qué, si les eliminan de Copa, y venga, y Ernesto para adelante. Y de repente un día me dice, había pasado un montón de tiempo, y me dice, oye, esto de lo del podcast, y yo... Sí, claro, si nosotras es cuando tú nos digas y tal. Claro. Y otra vez se volvía a pasar, pues claro, otra vez pues liada máxima. Sí. Y el otro día fue como, me dicen, oye, Renzo está de vacaciones, de no sé qué. Y digo, pues voy a intentar a ver si ligamos esta vez. Y oye, ha habido suerte. Pues hemos ligado, hemos hecho match y lo hemos tenido aquí. Ha sido una maravilla. O sea que, Ernesto, muchísimas gracias de verdad por estar. Un placer. Yo seguiré viendo tus ruedas de prensa porque te pagan por eso. Yo tus libros. Intenta sacar lo bueno de las ruedas de prensa, por favor. Yo siempre, ¿eh? O sea, yo intento sacar siempre. Y si hay algo así un poco graciosillo, también intento sacarlo, porque a veces hay que destensar un poco esto del fútbol, que nos ponemos demasiado serios, ¿eh? Muchas veces. Yo en las ruedas de prensa lo que trato es de despejar siempre todo, ¿eh? Balones por aquí, despejar balones, ¿no? Exactamente. Ernesto Valverde, muchísimas gracias, de verdad. Sigue haciendo fotos cuando te apetezca, en el suelo, en la pared o donde sea, y cuando te pongas otra vez a editar y a disfrutar editando...
voy a buscar las gominolas otra vez. Muy bien. Yo te tomo la palabra, ¿eh? O sea, Venga. de vez en cuando Sí. le diré a Inma, digo, ¿tienes mensaje de Ernesto para las gominolas? Vale. Es Muy que bien. de casco, Ernesto. Venga. Y nosotras, Y nosotras nos despedimos de este gran arranque de temporada es con Ernesto cuarta Valverde. temporada, Cuarta más que los entrenadores de fútbol. Sí, sí. Mucho Hasta más. el siguiente episodio del El espejo de Vivian y Francesca. Agur. Agur. Por-